Me da risa que las y los senadores del PRIAN, del PRI y del PAN tienen memoria tan corta. Porque cuando hablamos de deuda, para entender lo que es la deuda, tenemos que hablar de ella en términos porcentuales. Y por eso aquí traigo una gráfica que muestro. Le fue como en feria al PRIAN, y bueno, es que en esta reunión de las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público se estaba discutiendo el paquete económico para 2026. Y bueno, el PRIAN está que se vuelve loco, pues según ellos, la solución no es ponerle impuestos a estos factureros. Según ellos, los empresarios deben de seguir como siempre, porque si no, esto va a hacer que ya no quieran invertir en México. Chequen que nada más están velando por los intereses, obviamente, de sus patrones, pues quienes son los que los mandan, el evasor Ricardo Salinas Pliego, entre otros empresarios que se niegan a pagar sus impuestos que por años no pagaban. Empiezan diciendo que todo está mal, que el país está quebrado, que vamos a convertirnos en Venezuela. Bueno, las mismas tonterías de siempre. Sin embargo, esta vez legisladores expertos en economía les dieron una tremenda cerrada de boca, pues les dijeron que no se les olvide que los que en verdad endeudaron al país fueron ellos, y ahorita lo que se pretende es rescatarlo, pues según Ricardo Anaya, solamente el país se endeuda para pagar deuda que los gobiernos neoliberales le dejaron al país, pero parece que estos son de memoria corta y se les olvida. Sin embargo, le sacan unas gráficas que los hacen enloquecer. Vamos a ver el video. Y saludamos que se incorpora el senador Pablo Azócar y le toca Acción Nacional, que ha dividido en dos intervenciones de 7.5 entre el senador Anaya y el senador Gustavo Sánchez. Inicia el senador Anaya. Con el permiso de los presidentes, primero aclarar, senador, el PAN votó en contra hace 17 años en el aumento del IVA. Fue el partido que se opuso con mayor fuerza a aumentar el IVA del 10 al 15%. Me voy a referir al paquete económico en general, incluyendo la ley de ingresos, y voy a dividir mi intervención en dos partes. La primera parte es para referirme a las mentiras que ustedes dijeron hace un año, a las mentiras de Morena en la sesión que se celebró el 28 de noviembre del año pasado, donde estábamos aquí mismo en este salón, yo estaba sentado de ese lado, votando la ley de ingresos. Y segundo, me voy a referir al endeudamiento brutalmente irresponsable que amenaza con quebrar al país. Primero, sus mentiras. Aquí mismo en este salón hace un año, yo les dije que ustedes estaban mintiendo. Les dije que la economía no iba a crecer lo que ustedes sostenían. Hicieron todo tipo de maromas mentales para convencer de la falsedad de que la economía crecería entre 2.5 y 3%. Y eso no sucedió. Les dijimos que estaban mintiendo y no lo quisieron aceptar. Y lo decíamos con conocimiento de causa. Hicimos referencia a los pronósticos serios de Banjico, del Fondo Monetario Internacional, de BBVA, de Citibanamex. ¿Y qué sucedió? Pues que la realidad los alcanzó, que el tiempo nos dio la razón. Aquí estamos otra vez y podemos acudir a las grabaciones. La economía no creció ni siquiera la mitad de lo que ustedes hace un año en una sesión idéntica a esta sostuvieron. Segundo, también mintieron en materia de deuda pública. Aquí ofrecieron, y están los videos, que la deuda iba a disminuir y que sería menor a 4 puntos del PIB. Tampoco cumplieron. ¿Cómo va a cerrar el año? Claramente arriba de 4 puntos del PIB. Sigue creciendo la deuda pública, el tiempo nos dio la razón, a ustedes los alcanzó y está claro que hace un año, en una sesión igual a esta, faltaron a la verdad. Me quiero ahora referir al tema más preocupante del paquete económico y es
el endeudamiento brutalmente irresponsable que ustedes pretenden el día de hoy aprobar. Porque de seguir por esa ruta van a quebrar al país. Lo primero es la velocidad a la que ha venido creciendo la deuda con Morena. Y estos son datos duros. Cuando Morena llegó al gobierno en 2018, la deuda total, lo que se conoce como requerimientos financieros del sector público, era de 10.55 billones de pesos. 10.55. Con lo que ahorita ustedes pretenden aprobar, la deuda va a llegar a más de 20 billones de pesos. 20.26 billones para ser precisos. Es decir, de que Morena llegó al gobierno a que cierre el ejercicio fiscal correspondiente a lo que hoy se está aprobando, la deuda pública se va a ver duplicado. O sea, de ese tamaño es su irresponsabilidad, duplicar la deuda del país en términos nominales de 2018 a 2026. Y hay algo peor. ¿En qué se están gastando ese dinero? Porque miren, hay una regla de oro que nos aplica a las personas y que también aplica a los gobiernos. La deuda es una buena herramienta si la usas para cosas que son duraderas. Cuando una persona se endeuda para comprar una casa, para estudiar, eso hace sentido, porque la casa va a durar 50 años, porque el título le va a permitir a la persona trabajar toda la vida. Pero el que se endeuda para irse de vacaciones el fin de semana, pues ese se está equivocando, porque va a seguir pagando la deuda aun cuando el beneficio ya haya pasado. Con los gobiernos es lo mismo, es una herramienta razonable para construir hospitales, carreteras, universidades, porque duran mucho tiempo, duran más de 50 años. Pero ustedes están utilizando la deuda nueva para pagar los intereses de la deuda vieja. Es que vean la gravedad del asunto. En este documento que ustedes pretenden aprobar hoy, están pidiendo que el techo de endeudamiento para el gobierno sea de 1.8 billones de pesos. Y de ese 1.8 billones de pesos, de acuerdo al propio documento, se van a gastar prácticamente todo, es decir, 1.6 billones de pesos en el servicio de la deuda, es decir, en pagar los intereses de la deuda vieja que ustedes duplicaron. Y fíjense, todavía más grave, cuando se compara lo que ustedes van a gastar en intereses contra la inversión física, es más lo que se va a pagar de puros intereses de la deuda gigantesca que ustedes han acumulado, que todo lo que el país va a gastar en puertos, aeropuertos, carreteras, agua potable, hospitales. 1.6 billones solo de intereses y apenas 960,000 millones en toda la inversión física. Termino como empecé. Hace un año ustedes aquí mintieron, se los dijimos, y me acuerdo que el reto fue muy claro. El reto fue: nos vemos el año que entra. El año que entra ahí estaremos en la misma sesión y vamos a contrastar lo que ustedes sostenían contra lo que realmente sucedió. No creció la economía ni la mitad de lo que ustedes dijeron y mintieron. No se redujo el déficit fiscal, no se redujo el nivel de endeudamiento, al contrario, sigue creciendo la deuda. Y segundo, van a quebrar al país. Parlamentaria, el senador Chiguil le transfiere su turno al senador Eugenio para ir a favor. Muchas gracias, presidente. Yo voy a enfocar mi intervención en tres ejes: deuda, ingresos y destino de los recursos. Y empezando por la deuda, me da risa que las y los senadores del PRIAN, del PRI y del PAN tienen memoria tan corta. Porque cuando hablamos de deuda, para entender lo que es la deuda, tenemos que hablar de ella en términos porcentuales. Y por eso aquí traigo una gráfica que muestro el incremento de la deuda
en términos porcentuales en los últimos años. Y podemos ver en esta gráfica de manera muy clara que el incremento de la deuda neta de nuestro país, del gobierno de México, incrementó en casi un 100%, para ser exactos 96.9% en el sexenio del PAN de 2006 al 2012. Si nos vamos al sexenio del PRI, del 2012 al 2018, tenemos un incremento del 55.3%, mientras que el sexenio de Morena, del 18 al 24, es solamente del 20.4%. Entonces, cuando hablemos de la deuda, tenemos que recordar que los que más han endeudado a este país son ustedes, los prianistas. Y el senador Anaya hablaba de que estamos en crisis financiera, en que vamos a quebrar al país, y por eso a mí me gustaría poner una comparativa, si me lo permiten, con los demás países del mundo. Hoy tenemos un dato muy puntual que dice que nuestra deuda para el siguiente año se va a mantener en un 52.3% con respecto al PIB, es decir, con respecto a la economía de nuestro país. Hacemos la comparativa, por ejemplo, tenemos que el promedio de la OCDE es del 117%, es decir, más del doble de lo que tenemos en México. O nos vamos con nuestro vecino de Estados Unidos, el vecino del norte, 132% con respecto a su economía. Brasil, 95.5%. Canadá, 98.6%. Entonces, yo lo que les quisiera decir en ese sentido es que tenemos una deuda sana, sostenible, y los datos internacionales lo reflejan. Y si nos vamos aún más, ahora sí, con la variación de la deuda de Pemex, aquí tenemos los datos. Del 2008 al 2018, es decir, en los años del PAN y del PRI, tenemos un incremento de 43,000 millones de dólares a 105,000 millones de dólares en esa deuda de Pemex. Y en el 2025 ya logramos disminuirla a 85,000 millones de dólares. Y por eso en este proyecto de presupuesto de egresos tenemos una gran inversión en el sector energético. Y la famosísima reforma energética del PRIAN, del Pacto por México, del 2006 al 2018 se disminuyó la producción de petróleo en 42%. Si nos vamos ahora a los ingresos, escuchaba también las críticas del PAN y del PRI. Criticaban los impuestos a las bebidas azucaradas, endulcoradas y cigarros. Hoy tenemos datos contundentes, como lo es, por ejemplo, las 63,000 muertes relacionadas con el tabaquismo en México, o el hecho de que México es el mayor consumidor de refrescos en el mundo. Estas políticas públicas son en favor de las y los mexicanos, porque a nuestro movimiento sí nos importa la salud de nuestra gente. Estas políticas públicas tienen un estimado recaudatorio entre 80,000 y 100,000 millones de pesos adicionales. Y aquí yo les diría que hay dos vertientes. Existe la posibilidad de que realmente desincentivemos el consumo de las bebidas azucaradas, por ejemplo. Pero como economista, yo les puedo decir que el consumo de estos productos es un consumo con una demanda inelástica. Es decir, la gente que lo consume es muy difícil que lo deje de consumir a menos que ese incremento sea muy significativo. Por eso existe la posibilidad de que no… ¿Puede concluir, senador? Gracias. De que el consumo no tenga una reducción tan significativa. ¿Pero eso qué significa? Que tendríamos mucho más recursos para el sector salud. Pero si sí la tiene, pues tenemos también una mejoría en las vidas de las y los mexicanos. Y decía la senadora del PRI, ¿cómo sabemos que ese incremento va a estar en el presupuesto? Está muy claro.
está muy claro en el presupuesto de egresos de la Federación. ¿Por qué? Porque tenemos un incremento del 2.8% en el presupuesto del sector salud, que representa 141,000 millones de pesos para el próximo año. Es decir, mucho más que lo que estamos estimando recaudar por estas medidas. Ahí está clarísimo. Y concluyo, presidente, el destino de los recursos. Más de 1 billón de pesos en programas sociales que además hoy son derechos constitucionales para las y los mexicanos. Más de 32 millones de mexicanas y mexicanos, adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres, jóvenes, niñas y niños con programas sociales directos, sin intermediarios, para nuestras familias. Y concluyo, presidente, por supuesto, la inversión en infraestructura de más de 1.2 billones de pesos, con un incremento ahora sí al 2.5% con respecto a nuestro PIB. ¿Es cuánto? Y vamos a favor. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a Cristina Ruiz Sandoval del Revolución Institucional, solo saludamos a la senadora Maqui Ortiz, que está de cuerpo presente, atenta a esta reunión. Adelante, Cristina. Gracias. Gracias, senador presidente. Saludo a las y los senadores, pero principalmente a todos los mexicanos que nos están escuchando el día de hoy. El grupo parlamentario del PRI se encuentra en contra de los tres dictámenes que hoy discutimos en estas comisiones, porque en conjunto representan el golpe fiscal más agresivo y regresivo que este país ha enfrentado en los últimos años. Nos dicen que estas reformas buscan modernizar el sistema tributario, fortalecer la recaudación y promover la salud o la eficiencia de los servicios públicos. Pero detrás de este discurso demagógico, para engañar a la gente se esconde una realidad muy distinta. Son reformas recaudatorias, no reformas de desarrollo. Son leyes hechas para meterle la mano al bolsillo del ciudadano común, no para mejorar los servicios y mucho menos para fortalecer al Estado mexicano. El primer dictamen del Código Fiscal de la Federación profundiza la lógica del control y la desconfianza sobre el contribuyente, convirtiéndolo para el SAT en el gran hermano recaudador. A través de modificaciones de los artículos 27, 29, 30 y 32b, se otorgan nuevas facultades al SAT para vigilar, para bloquear, suspender y sancionar con mayor discrecionalidad. Se convierte al SAT en una autoridad cuasi policíaca, con capacidad de retener devoluciones, cancelar sellos digitales o congelar operaciones bajo la sospecha de irregularidades mínimas, tal cual el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria de Venezuela. Así, igualito, utilizado para reprimir y castigar a quienes no apoyan al régimen, para cerrar las empresas que no están con el régimen. Todo esto en México, un país donde los ciudadanos, los pequeños comerciantes y productores ya enfrentan cargas fiscales excesivas. Y mientras al ciudadano se le impone una lupa a los grandes desvíos de este gobierno, nadie los fiscaliza. No hay auditoría que alcance para explicar los más de 400,000 millones de pesos en obras con sobrecostos, opacidad y adjudicaciones directas. No hay sanción por los contratos irregulares del Tren Maya, por los desvíos de Segalmex o por los proyectos militares que operan sin rendir cuentas. El Código Fiscal de la Federación 2026 no combate la corrupción, la institucionaliza. No fomenta la confianza, solo la destruye. Y al mismo tiempo que endurece las sanciones, no ofrece incentivos a la formalidad ni garantías de simplificación administrativa. El mensaje es muy claro. Para Morena, todos los contribuyentes son sospechosos y culpables hasta que demuestren su inocencia. El IEPS se ha convertido en la estafa moral de Morena, porque lo disfrazan de impuesto saludable o ambiental, pero en realidad es el impuesto dirigido a los que menos tienen.
Aumentan el impuesto de los refrescos, 3.08 pesos por litro, a los cigarros 40%, a los vapeadores 100% y hasta los parches y chicles de nicotina que sirven para dejar de fumar también serán más caros. Incluso graban los videojuegos con contenido violento y elevan el IEPS de juegos y sorteos del 30 al 50%. Nada, absolutamente nada de esto está acompañado de una estrategia de salud pública, educación nutricional y programas reales de prevención en contra de la violencia o la delincuencia. Son puros cobros sin beneficio para los ciudadanos. Pero lo más grave, no hay evidencia de que los recursos recaudados se usen para combatir el cáncer, la obesidad o las adicciones. El aumento del IEPS en este punto ya no combate la obesidad, ya no reduce el tabaquismo, ya no cuida el medio ambiente. Lo único que logra es encarecer la vida de las y los mexicanos y alimentar al contrabando y a la informalidad. 3 dictámenes, una misma lógica: recaudar y no servir. El Código Fiscal controla la ley de derechos y el IEPS castiga. Juntos son la prueba de un modelo que ya fracasó, el modelo de Morena, que en lugar de crear riqueza, la extrae de los mexicanos a costa de lo que sea. En lugar de ampliar oportunidades, restringen libertades y en lugar de fortalecer al Estado, lo militarizan. Bajo el PRI, si bien no era perfecto, México tuvo crecimiento, tuvo estabilidad y responsabilidad fiscal. Se impulsó la competencia, la inversión, la infraestructura y la innovación, sin recurrir a impuestos confiscatorios y dando a la ciudadanía servicios básicos de manera más confiable que hoy. Nos acusan de los errores cometidos en 80 años de gobierno, pero en solo 6 años de Morena se ha duplicado la deuda, triplicado la inseguridad y desaparecido el sistema de salud. Los números no son ideológicos, son la realidad. Con el PRI había crecimiento, inversión, estabilidad, y con Morena hay estancamiento, inflación y deuda. Hoy tenemos un gobierno que gasta más pero rinde menos, que cobra más pero administra peor. ¿Y el costo lo pagan? Sí, las familias, los trabajadores, los pequeños negocios, los agricultores, los exportadores y los turistas. Por todo lo anterior, el grupo parlamentario del PRI votará en contra de estos dictámenes, porque no representan justicia fiscal, sino una voracidad recaudatoria de un gobierno en quiebra, porque no fortalecen al Estado, lo debilitan, y porque no protegen a las familias mexicanas, las castigan. No podemos avalar estos 3 dictámenes que golpean la economía, desalientan la inversión y reducen la competitividad nacional. No podemos aprobar leyes que conviertan al ciudadano en sospechoso y culpable de todo hasta que demuestre lo contrario, al contribuyente en enemigo y al Estado en cobrador con factura en mano. Del Verde Ecologista. Muchas gracias, presidente. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México, yo creo que ser tan catastrofista, decir tantas inconsistencias, me parece que está totalmente fuera de lugar. Y no me extraña, no me sorprende que a la senadora que me antecedió en la palabra del PRI haya sido aplaudida por los 2 senadores del PAN, porque pues continúan siendo parte del mismo proyecto, parte de la misma visión de país, una visión que afortunadamente el pueblo de México pues despertó de esa, yo no diría visión, sino diría de esa pesadilla. El pueblo de México despertó, porque ya se les olvidó que hace 30 años, más o menos, aquella famosa roqueseñal en la cual aumentaron el IVA del 10 al 15%, pues fue totalmente ofensiva para el pueblo de México. La senadora me está aquí poniendo un letrero de salvar a México. Yo pienso totalmente lo contrario, compañeras y compañeros, porque no podemos venir aquí a afirmar que estábamos mejor con el PRI, por favor. Si es
precisamente de lo que el pueblo de México despertó y lo que el pueblo de México ya no quiere. Hoy, claro que vivimos en un entorno internacional complejo. Hoy, claro que el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo tiene retos, pero hoy nadie puede negar que 14 millones de personas han logrado salir de la pobreza. Esto quiere decir que los recursos con los que cuenta ahora el Estado mexicano no se están desviando a bolsillos privados. Ahora los recursos con los que cuenta el Estado mexicano se están destinando al bienestar, porque ahora vivimos en un Estado que se está construyendo, que se está reconstruyendo, un Estado humanista de bienestar, un Estado que está proveyendo, en este caso para mi entidad, para Oaxaca, de obras de infraestructura, así como para todo el país. Hay un antes y un después. Carreteras, pavimentación a cabeceras municipales, un Estado que ahora está reconociendo la dignidad de los pueblos originarios y les está transmitiendo recursos directamente a las comunidades indígenas. Esto nunca antes se había visto. Lo que conocíamos de el Estado mexicano durante la oscura noche neoliberal eran los rescates bancarios, era el enfoque en solamente los de arriba y nada los de abajo. Yo pienso que estas tres minutas que estamos discutiendo van precisamente muy alineadas a la visión de Estado que tiene la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien está construyendo el segundo piso de estos gobiernos humanistas de bienestar. Y previamente han dicho que inclusive se va a militarizar la recaudación. Están diciendo que estas son políticas recaudatorias y no de desarrollo. Bueno, pues estamos discutiendo ingresos. Normalmente los ingresos son clara y puramente recaudatorios, pero las herramientas con las que cuenta el Estado operan de muy diversas maneras y pueden ser inclusive política pública. Decía la senadora de Movimiento Ciudadano, la cantidad de litros de bebidas altamente azucaradas que consumen muchos estados del país. Y aún viendo esto, están atreviéndose a decir que este es un impuesto que no va a generar salud, que va a frenar el consumo. Nos parece totalmente lo opuesto, porque la política tributaria y la política fiscal también incentiva o desincentiva alguna conducta del consumidor mexicano. Y si encarecemos un producto que está generando los niveles de diabetes y de enfermedades que está teniendo la población mexicana, me parece que es muy bueno y hay que hacerlo. En cuanto a el impuesto a los videojuegos violentos, quiero decir que así como han previamente dado supuesta evidencia de que no hay ninguna correlación entre los videojuegos y la violencia, también hay evidencia de que en efecto la exposición a videojuegos violentos puede generar conductas mucho más agresivas desde la infancia hasta la edad adulta. Y es por ello que pensamos que igual desincentivar el consumo de videojuegos violentos es pertinente. Nos queda muy claro que esta reforma a estos tres ordenamientos es normal, es natural, tiene que ocurrir año con año. Y quiero agregar de qué manera van a beneficiar estas tres reformas. En cuanto a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación, esta reforma va a atacar esquemas de evasión con comprobantes simulados y cierra la puerta a empresas fachada. Aminora los trámites, brindando mayor certeza para los contribuyentes y reduce cargas administrativas. Establece mayor control y eficacia en la recaudación, alineado con nuevas tecnologías y con prácticas internacionales. También, en cuanto a las modificaciones a la ley del IEPS, queremos decir que reducir el consumo de productos dañinos, porque los cigarros, las bebidas endulzadas con edulcorantes y los videojuegos violentos serán más caros. Esto desincentivará su consumo.
Esto ayudará a prevenir enfermedades graves como el cáncer, la diabetes, la obesidad y el problemas de salud mental. También permite proteger a niñas, niños y adolescentes al hacer menos accesibles estos productos, lo que evitará que los menores comiencen a consumirlos desde edades tempranas para protegerlos de adicciones y daños a su salud física. Generará más recursos para la salud pública, pues el dinero que se obtenga de estos nuevos impuestos se podrá usar para mejorar servicios de salud, prevenir enfermedades y atender a quienes ya han sido afectados por el consumo de estos productos. También promoverá un consumo más consciente al aplicar un impuesto especial a videojuegos con alto contenido violento, permitiendo que las personas reflexionen más sobre el tipo de entretenimiento que eligen, y esto favorecerá opciones más saludables y educativas. Fortalece la protección a la infancia, aumenta también el poder de compra de las familias al disminuir el consumo de productos poco saludables, y esto permitirá a las familias ahorrar dinero y destinarlo a alimentos nutritivos, atención médica, educación o actividades recreativas de mayor beneficio. Permitirá controlar mejor el juego en línea extranjero al establecer un impuesto del 50% a las apuestas hechas en plataformas extranjeras que no pagan impuestos en México, lo que permitirá regular esta actividad y evitar fraudes o evasión fiscal. También mejorará el sistema de impuestos en México con la actualización del cálculo del impuesto sobre cigarros y otros productos, y se mantendrá su efectividad en el tiempo. Se alineará con las mejores prácticas internacionales para proteger la salud de la población. En cuanto a la Ley Federal de Derechos, queremos decir que estos cambios fomentan la prestación eficiente y de calidad de los servicios públicos federales y la administración de los bienes de dominio público de la nación. Coadyuva en la continuidad de la política tributaria en las materias migratoria, aduanal, marítima, de servicios ambientales, telecomunicaciones, espacio aéreo, entre otros. Y otorga certeza jurídica, mejor atención y calidad en la prestación de servicios públicos federales o el aprovechamiento, uso o goce de los bienes públicos de la nación. Es totalmente falso que esto va a desincentivar el turismo. Es totalmente falso que esto va a evitar que visitantes extranjeros lleguen a conocer las bellezas que tiene nuestro México. Y lo digo siendo oaxaqueño, donde tenemos grandes sitios turísticos como Monte Albán, como el Museo de Santo Domingo, como Mitla, como tanto dejado nuestros pueblos originarios, porque justo ayer en una reunión de trabajo que tuvimos en este espacio con los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, yo les pregunté acerca de este incremento a la entrada y fueron muy claros y precisos. Esto es únicamente un incremento para visitantes extranjeros. A los mexicanos no hay absolutamente ningún incremento y va muy de acuerdo a los estándares internacionales que pagan ya los visitantes extranjeros en maravillas culturales en otras latitudes. Y también en cuanto a la reforma acerca del pago de impuestos, lo que han querido malinformar tanto que es la ley espía, queremos decirles que es totalmente falso. Ayer nos lo aclararon, va a ser un sistema automatizado que lo que alertaban aquí de que esto iba a exponer a mayores tramos de control y exposición de los datos personales, nos parece que es mucho más importante que haya recursos para el Estado mexicano, para poder combatir la pobreza, para poder generar infraestructura, para poder generar desarrollo y bienestar en nuestro país, y cualquier vicisitud técnica se puede solventar. Senadores, que yo les pido que aprobemos esta minuta y posteriormente vayamos también a votarla favorablemente en el Pleno. Es cuanto, presidente. Muchas gracias.